Yo sé que el Señor, pues, como les diga, no necesariamente tiene que alabarle cantando, ¿verdad? Le puede alabar con sus palabras, le puede alabar con su manera de vivir, le puede alabar con su pensamiento. Pero hay una forma de alabarle que la que se acostumbra y la que hemos establecido en la iglesia, que es cantándole, ¿verdad? Y la verdad que junto con la música motiva el corazón, ¿verdad? Pero hay una cosa especial en la alabanza, cuando usted le alaba de corazón al Señor. Y déjeme decirle, cuando empezamos a cantar, ¿verdad? A veces yo no siento la canción en mi corazón. No siento al verlos a ustedes, ¿verdad? Que vienen con una gran motivación a alabar al Señor. Entonces yo no siento, hermano, fe en ese momento, porque los estoy observando a ustedes, ¿verdad? Y los veo como muy despistados para alabar al Señor. Entonces mi corazón tiende a desfallecer. Entonces, pero yo no me puedo dejar vencer, entonces tengo que usar mi fe. Y empiezo a cantar, y empiezo a cantar, y empiezo a cantar. No, es algo como que le pueda decir, como que va caminando en contra del viento, de un viento fuertísimo. ¿Ha visto esos huracanes que se desatan a veces? Y a veces sacan imágenes de gente que va caminando, pero el viento lo hace para atrás y todo. Entonces así se siente. Entonces siente uno que se desgarra espiritualmente, ¿verdad? Pero déjeme decirle, cuando los 10 leprosos llegaron donde el Señor Jesús y le dijeron que los sanara de la lepra, el Señor les dijo: vayan. No sé si estoy erróneo en esa escritura, pero cuando los leprosos fueron, no inmediatamente se sanaron, sino que a medida que empezaron a caminar, fueron sanados. Entonces, a veces la fe, hermano, no se siente. Yo creo que esos leprosos no sentían absolutamente nada de sanidad cuando dijeron, bueno, caminen y cuando lleguen allá van a ser sanos. Entonces ellos empezaron a caminar. Supongo que deducían y decían, ¿cómo eso va a ser esto? No. Si yo me siento así, me duele y todo el asunto. Pero empezaron a caminar, hermano, en fe, en obediencia. Y cuando llegaron allá estaban sanos. Y cuando nosotros empezamos a cantar, hermano, podemos no sentir absolutamente nada, pero llega un momento, hermano, en que su fe rompe todo sistema y todo ánimo, todo desánimo, y usted logra entrar a la presencia de Dios. Esa es la clase de fe que el Señor busca en nosotros, con obediencia. El Señor dice, alabémosle, en obediencia le vamos a alabar. En obediencia vamos a levantar las manos, aunque nos sintamos derrotados. Pero cuando usted levanta las manos, hermano, cuando usted se siente débil, el Señor derrama de su fuerza, porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Cuando estamos fuertes, pues ¿qué necesitamos, verdad? Cuando nos sentimos potentes y que con una gran fe que mueve montañas y todo el asunto. Pero cuando nos sentimos apachurrados, ¿qué? ¿Cómo llegamos delante de Dios? ¿A quejarnos? No. Llegamos en fe, a eso venimos acá, a llenarnos de Él, porque a veces, hermano, tenemos semanas difíciles. A veces suceden cosas terribles. Pero cuando venimos delante de Él en fe, el Señor nos llena nuevamente. Vámonos. Viene otra semana peor, dice el Señor, pero aquí te lleno para que le enfrentes.
Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no mueve las cosas a veces. ¿Por qué no nos quita de los padecimientos? ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcamos en fe, creyéndole a Él. Amén. Aleluya. Así que ¿cuántos están listando para Christmas ya? El mundo, hermano, ya se está preparando para las Christmas, ¿sabía usted? Aleluya. Gloria a Dios. Así es que comenzamos y le pedimos al Señor que derrame de su sabiduría en este día. Señor, levantamos nuestro espíritu, nuestro corazón a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú hablas en nuestras vidas con el propósito, Señor, de bendecirnos, de guiarnos, de darnos tu sabiduría, Señor, a través de tu Santo Espíritu, por la inspiración de tu Santo Espíritu en la palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu presencia y te doy gracias, Señor, porque nos bendices, Señor, en este día con tu consejo y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alguna vez desde que estamos estudiando el libro de los Corintios, de las cartas a los Corintios, cuántos alguna vez han sentido leer antes de que venga la enseñanza? O sea, anticiparse antes al versículo, porque terminamos terminamos la primera carta a los Corintios, ¿no? Y empezamos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. ¿Cuántos han sentido poder anticiparse y seguir leyendo y las escrituras y llegar al capítulo 2 y el capítulo 3? Porque hay cosas que no entendemos y usted las lee, pero cuando ya las ha leído y viene la enseñanza, entonces podemos entender completamente lo que hemos leído. Eso es muy importante. En el Señor es bueno ser anticipado. Leer, ¿para qué? Para que por si nosotros no entendemos, el Señor nos lo aclara en la enseñanza, y ese es el propósito, ¿no? Por eso estudiamos la palabra de Dios, no como un libro religioso, sino como un libro que está lleno de vida y sabiduría. Amén. Entonces estábamos en el capítulo 1 y vamos a continuar hasta terminarlo hoy. Nos quedamos en el en el versículo 5. Amén. Dice así: pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Amén. Está hablando, hermano, Pablo a los Corintios, ¿no? Y pueden ver ustedes que entre más sufrimiento, así también es el consuelo, porque va en proporción. Entre más padece usted por el Señor, ¿verdad? Entre más padece usted por el Señor, mayor es el consuelo. Es directamente proporcional. Amén. Entonces, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Por medio de Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Si sufrimos, dice Pablo, es para que ustedes
Si sufrimos, dice, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar. Y quiero que vean esta palabra soportar, que significa en el lenguaje griego como una columna que soporta un peso grande. Amén. Con paciencia. Porque usted no sabe cuánto tiempo, hermano, ese peso va a estar sobre usted. Y Pablo, hermano, déjeme decirle que estaba pasando el peor tiempo de su vida. Porque estaba siendo perseguido, hermano. Mucha gente lo quería matar. Se le oponían religiosos, gobernantes, judíos e incrédulos. Y sin embargo, Dios no le apartó todos esos padecimientos, sino que lo hizo pasar por ellos. Entonces Pablo con firmeza podía afirmarles a ellos, decirle, el sufrimiento que yo tengo es para beneficio de ustedes. Lo puede leer ahí. Dice, sufrimos, dice, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Amén. Y si somos consolados es para que ustedes, fíjense, todo es a favor de la iglesia de Corinto. Es para que ustedes tengan el consuelo de Dios. ¿Para qué? Para que los ayude a soportar con paciencia. A veces, hermano, el peso es grande. A veces los problemas, hermanos, duran años y debemos demostrar la paciencia, porque la paciencia, ¿qué es lo que produce paciencia? La fe. La fe produce paciencia. Amén. Entonces podemos deducir que el consuelo está relacionado con la fe. La paciencia, hermano, es uno de los frutos del Espíritu. Amén. Aleluya. Y dice, los mismos sufrimientos que nosotros padecemos, esos son los que ustedes van a padecer. No crea, hermano, que yo por ser pastor, solo yo tengo que padecer por la obra del Señor. No, Pablo les está diciendo, óigame, ¿verdad? ¿Ven todos los padecimientos que yo estoy pasando? Dice, pues ustedes no están libres de eso, ustedes van a tener que padecer. ¿Cuántos padecen por el Señor? ¿A cuántos los persiguen por el Señor? Aleluya. ¿Cuántos viven por fe? Aleluya. Pues entonces dice, así también ustedes. Y dice en el 7, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. El mismo consuelo que recibía Pablo, hermano, en esa tribulación tan grande que él tenía, ese mismo consuelo, o sea, ese mismo derecho tiene usted de parte de Dios. Y Pablo les dice, no se agüiten. Déjeme decirle que había mucha gente
en la iglesia de Corinto que lo oponía a Pablo. Y hemos visto que no lo recibían como apóstol. Pero en medio de todos esos, hermanos, habían gente derecha, gente que vivía por fe, gente que le había creído a Pablo lo que él había predicado. Gente que lo respaldaba de todo corazón, pero estaban en medio de todo ese montonón de gente, ¿me entiende?, revolucionaria. Y a ellos se está refiriendo Pablo y dice: yo sé que ustedes están padeciendo. Yo sé que a ustedes los están persiguiendo. Pero déjenme decirle que el consuelo que viene de Dios es mucho, mucho mayor. Porque a veces, hermano, pensaban que no tenían salida, que no tenían ayuda, pero déjeme decirle, Pablo les afirma: Dios está con ustedes. Y dice en el versículo 8: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, y estamos hablando de lo mismo, de soportar. Es la misma relación. Bajo tanta presión, dice que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Óigame, hermano, para que Pablo, un hombre de fe, haya perdido la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Déjeme decir. Algo que usted espera. Con paciencia, la esperanza es algo que usted espera, que está seguro de que va a ocurrir. ¿Qué estaría esperando Pablo? La salvación del Señor, que lo librara de eso. Pero dice: perdí la esperanza. Era tanta la presión que creímos que íbamos a morir. Si usted lee todas las cartas que envió Pablo a las diferentes iglesias, puede ver cómo Pablo fue perseguido, hermano, hasta casi perder la vida. En una ocasión, hermano, iban embarcados, hermano, y se desató una tormenta y el barco se destruyó completamente, hermano, y ellos fueron salvos por la gracia de Dios, ¿no? Y llegaron a una isla, y en esa isla, hermano, estaban tratando de secarse por la humedad del agua, ¿no? Y el frío. Entonces Pablo empezó a juntar hojarascas para encender una hoguera, y dice que se le prendió una culebra acá en la mano. Se le prendió una serpiente, y luego él solo se la sacudió, dice, y siguió haciendo la cosa, y todos estaban asombrados que Pablo no había muerto ni se había hinchado por la muerte de la culebra, por la mordedura de la culebra. Vemos todo ese recorrido de Pablo cuando lo quisieron linchar, hermano. Lo quisieron linchar y lo apedrearon. Lo apedrearon, y dice que lo dejaron medio muerto. Lo dejaron tirado porque ya dijeron: ya está muerto. Y si no me equivoco, hermano, fue cuando Pablo relata que dice que no sabe si fue al cielo en una visión o si fue en cuerpo. Yo creo que murió. Pablo murió, pero no era el tiempo que el Señor se lo quería llevar, y logró vivir. ¿Me entiende? Todos esos padecimientos, hermano, lo vivió Pablo cuando estuvo encarcelado juntamente con Silas, su compañero de milicia, su compañero de batalla. Dice que los desnudaron, hermano, y los apalearon. Y aún así, hermano,
lograron salir de ahí. El Señor los libró. Pero en esta ocasión, hermano, no se relata qué clase, hermano, de persecución ellos tenían, que dice que Pablo perdió las esperanzas de seguir con vida. Dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fíjese, afirma eso, Pablo afirma, Dios resucita a los muertos. Y con lo que les acabo de decir, de que Pablo creo que murió en ese momento, y el Señor le reveló muchas cosas que están en el cielo, creo que Él con seguridad puede decir, Él resucita a los muertos. Su hermano, no importa las inconveniencias que se nos presenten, los problemas que se nos presenten. Hermanos, Dios está con nosotros. Amén. Y dice, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestra habilidad. Supongo, hermano, que Pablo decía, bueno, miren cuántas iglesias he fundado, ¿verdad? O que le decían, Pablo, tú eres un gran hombre de Dios. Empezó a sentirse exaltado, porque hay gente que exalta a los hombres, ¿sabe usted? Aleluya. Siervo de Dios, siervo del Altísimo, el ungido de Dios. Aleluya. Cuando empezamos a confiar en nosotros mismos y en nuestras propias habilidades, hermano, déjenme decirle, el Señor se aparta. Y a veces me ha pasado a mí, hermano, que cuando tengo que predicar y empiezo a leer y empieza la luz de Dios a fluir en mi pensamiento, y digo, sí, no, esto está bien, no, sí, esto está fácil, esto lo puedo predicar bien y todo el asunto, ya sé esto, ya sé aquello, y entonces llego confiado en mí a predicar. Y me ha pasado, hermano, que cuando me paro enfrente del púlpito, hermano, como que tuviera una nube en mi cerebro. No tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios le gusta que confiemos completamente en Él, que dependamos completamente de Él. Pablo se dio cuenta de esto, hermano, porque quizás empezó el orgullo en su corazón. Y dijo, para que no confiemos en nosotros mismos, el Señor les hizo pasar esa situación. Hermano, ya para estar enfrente de la muerte es algo donde usted ya perdió toda esperanza, donde no hay ni siquiera una mano que se le tienda ahí para rescatarlo. Ahí es cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Ahí es cuando clamamos a Dios. Mientras no estemos en esa situación, somos tranquilos, ¿verdad? Estamos felices. No necesitamos, pero cuando ya nos vemos en el hoyo, hermano, donde usted salta y no puede salir de ahí, clamamos a Dios y nos damos cuenta que nuestra habilidad no es nada. Somos tan frágiles, somos tan
faltos de todo. A ese momento es que Dios a veces nos tiene que llevar, como a Pablo lo llevó. ¿Cuántos quieren confiar en Dios? Pues déjeme decirle, no vamos a confiar en Dios sino hasta que lleguemos a esa situación. El pueblo de Israel, hermano, siempre fue renegado, hermano, y siempre vagó en sus caminos y en sus pensamientos. Hasta que Dios les mandaba a sus enemigos y los destruían y todo, entonces clamaban a Dios y se arrepentían y buscaban a Dios. Pero mientras no sucedía eso, oh hermano, otra vez rienda suelta. Y ahí va, pues, y ahí va. Y a veces somos bien olvidadizos, hermano. A veces somos bien olvidadizos de lo que Dios a veces nos da. Y muchas veces, hermano, gente un día hace algo grande Dios en su vida y al siguiente día ya no se acuerda. Y cuando ya nos acordamos, hermano, entonces empezamos a confiar nuevamente, agarramos el mismo ritmo. Dios tiene que obrar y hacernos saber que nuestra vida, si queremos caminarla junto con Él, tiene que depender de Él. Porque yo puedo depender de mí mismo, en mi trabajo, en lo que yo poseo, pero no dependo de Dios. Sí, hay mucha gente que vive así en el mundo. No dependen de Él, depender de Él es diferente, hermano. Amén. Pablo aprendió esto, hermano, y les estaba diciendo a los corintios, óiganme, no crean que ya el camino está pero abierto, ¿verdad? Y no van a sufrir, no van a tener padecimientos. Claro que sí. Pero la consolación del Señor va a ser mayor. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos abriendo brecha para otras personas que vienen atrás. Dios quiere un pueblo fuerte, lleno de fe, que vaya guiando a los que vienen naciendo de nuevo. Pero veamos la iglesia de hoy, hermano, débil en la fe, débil en carácter, débil en muchas áreas. ¿Por qué? Porque los que han ido guiando, hermano, así los han formado. Y Pablo dice, nosotros no podemos caer en eso. Quiero decirles, hermanos, les decía que van a padecer, pero ese padecimiento va a ser tan grande que el consuelo de Dios es mucho mayor, que cuando estén casi hundiéndose, ustedes van a sobrevivir. Y no se van a preguntar cómo salieron de ahí. ¿Cuántos han estado en situaciones así? Dice, que ya suspira uno porque ya quiere salir. Señor, Señor, sácame de aquí, mira. Y no se ve luz por ningún lado. Y el Señor como que calla, ¿verdad? Y en los salmos podemos ver que David, hermano, cuánto tiempo estuvo encerrado en esas cavernas, hermano, hermano, lleno de gente alrededor, que, hermano, despreciados del mundo. Ahí estaban los endeudados, los enfermos y todos con él. En la cueva.
Ahí fue cuando escribió sus mayores salmos de fe, hermano. Cuando le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? No, escúchame, Señor, mi alma se me desgarra, mi espíritu se me sale ya. Yo creo que ya vamos a morir. Y el Señor, mire, mi palabra se oía. Y él seguía clamando, hermano. Dice que hasta los huesos le dolían ya de la angustia que sentía, porque lo querían matar, hermano. Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y él se había ido a meter a la cueva, hermano. Huyendo, hermano, después de que Dios había mandado a Samuel a ungirlo como rey, y estaba en la cueva. Y muchos cristianos, hermano, piensan que cuando ya recibe al Señor y toda la vida, feliz, feliz, feliz. No. Y por eso dicen, ¿cómo es posible que esté en esta situación? Porque es necesario que padezcamos por el Señor. ¿Por qué? De otra manera, ¿cómo vamos a ser testigos del poder y del amor de Dios? ¿Cómo vamos a ser testigos, hermanos, si andamos? Ay, Dios mío. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, Pablo estaba en esa situación que él aprendió. Que no porque las cosas estén malas, hermano, o porque sintamos esa gran presión, Dios ya no nos ama o Dios nos abandonó. Y el cristiano en estos tiempos, hermano, todo le echa la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano. No la oposición, hermano. No que el diablo acá. Y muchas veces es que Dios lo está permitiendo para que se nos quite lo debilucho, que se nos quite lo inconstante, lo variable. Por eso debemos dar gracias a Dios cuando estemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ahí el poder de Dios se manifiesta. Y es el que nos sostiene, hermano. Y es el que nos da fuerza y el que nos impulsa. Es cuando nuestra fe crece, hermano. La fe que puede ver más allá del momento que estamos pasando. No, es algo inexplicable. Es un poder no sobrenatural que mucha gente no lo entiende. Lo único que hace es quejarse, llorar y reclamarle a Dios en vez de pasar valientemente la prueba. Y eso es lo que Dios observa. Este sí me cree. ¿Qué fue lo que le dijo a esa mujer, hermano, que del flujo de sangre? Todos están familiarizados con esa escritura. Y la mujer pasó, hermano, casi arrastrándose en medio de toda la gente y logró tocar el manto del Señor. E instantáneamente fue sana. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, tu fe te ha salvado. No, hay gente, hermano, que tiene un gran problema y llora. Ay, Señor, ven aquí, sáname, ven aquí, resuelve mi problema, ven aquí. Le dan órdenes al Señor. En vez de levantarse en fe, ir y caminar y seguir adelante y decir, Señor me sana, pero cuando esté listo. Qué bueno que le dijéramos, Señor, voy a aguantar esta prueba, yo me la he hecho, yo voy a caminar, y aunque sude, aunque llore, aunque me duela, pero voy a llegar hasta allá. No, ay, llora, hermano.
Eso es lo que había aprendido Pablo. Por eso Pablo, hermano, el diablo no lo podía detener. Y él seguía, hermano. ¿Cuántas iglesias? Aquí dice, hermano, los padecimientos que tuve en la provincia de Asia, hermano. Todas las iglesias que usted puede leer en Apocalipsis, Teatira, la Odisea, Filadelfia, una cantidad de Tarso, todas esas iglesias que él fundó, hermano. Era un recorrido grande y no lo podían parar. ¿Cuántos se le opusieron, hermano? Muchos dicen que Pablo estaba enfermo y ni la enfermedad pudo detenerlo. Ni la muerte, ni la muerte al lado de él no pudieron detenerle. Yo creo que los corintios, hermano, cuando leyeron la primera carta de Pablo, que fue bien brusca, ustedes se acuerdan, fue una carta de corrección, hermano, y de exhortación fuerte para ellos, hermano. Yo creo que eso los hizo volver en sí. Y reaccionaron y ahora podían ver, oh my God, todo lo que ha pasado este hombre, y aún así nos trajo la palabra de salvación. Y aún así, viendo en él, ¿verdad? Lo que nosotros no estamos padeciendo, nos trae consolación. Nosotros no hemos padecido lo que Cristo padeció, hermano. Eso nos tiene que traer consolación. ¿De qué manera? Decimos, bueno, si el Señor pasó la prueba, si Pablo pasó la prueba, si los apóstoles pasaron la prueba, ¿por qué yo no? ¿No tenemos la misma fe? No solo el pastor tiene la fe. Todos nosotros tenemos la fe de Dios. Todos nosotros tenemos la capacidad de poder soportar con paciencia la carrera que tenemos que cruzar. Amén. Aleluya. Seguimos leyendo. Dice que todo lo sucedido es para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. ¿Se da cuenta? Él nos libró y nos librará. Habla del pasado y del futuro. Porque Pablo sabía que toda la experiencia que él había corrido, hermano, lo llevaba a poder afirmar que Dios lo iba a librar adelante, para donde él iba, donde fuera él lo iba a librar, porque el propósito de Dios se tiene que llevar. Mi hermana Trini, usted tiene un propósito de Dios. Mi hermana Betty, usted también. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir en esta tierra. Y si ese propósito no se ha cumplido, todavía nos queda mucho tiempo que caminar. Amén. Aleluya. Dice, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos, porque confiamos en Él. Amén. Mientras tanto, dice, ustedes nos ayudan, ¿qué dice? Orando. Mientras tanto, dice, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Qué importante es la oración, hermano. ¿Quiénes estaban orando por Pablo?
el grupo de gente que estaba en medio de ese montonón de rebeldes, ese grupo, hermanos, se mantenía orando por Pablo. Y él se lo dice aquí: mientras tanto ustedes están orando por nosotros. Hay un propósito, hermano, en que el pueblo ore por el predicador. Y aquí está bien claro, hermano. Amén. Aleluya. La oración es muy, muy importante, hermano. Cuando el pueblo de Dios no ora por su líder, hermano, Dios no envía su palabra. Es importante, hermano, que no solamente oren por mí, ¿me entiendes?, sino por todo aquel que está en liderazgo en la iglesia. Es muy importante, hermano. Muchos ministros, hermano, están desertando de sus lugares. Muchos pastores se están haciendo atrás y muchos todavía están perseverando, pero no de la manera que tendrían que hacer, sino nada más supliendo el lugar. No les importa el pueblo, no les importa si son crecidos en la palabra, no les importa que nada. Ellos solo llegan, predican y se van. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo mismo eso es lo que quiere, eso es lo que pide. Pero hermano, si usted está sediento y hambriento de la palabra de Dios, usted va a orar. Va a orar por el ministro. ¿Para qué? Para que envíe el alimento a su alma. Amén. Dice que así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido. ¿Cuál es el don? El don de la prédica del evangelio. Amén. Ese don se les ha concedido en respuesta, fíjese, en respuesta a tantas oraciones que ustedes han hecho. No es, hermano, que uno sea el ungido del Señor y tenga esa gran don de Dios y todo el asunto, no. Sino en respuesta a la oración del pueblo es que la palabra de Dios fluye. Si usted dice: ay, hermano, ahora como que la palabra no estuvo tan, ¿verdad?, potente, así como con unción y todo. El Señor diría: bueno, oraste, has estado orando por eso. Porque toda la gente llega como vacía a la iglesia, hermano. Llega vacía y quieren ser llenos, ¿verdad? Y ya irse para su casa llenos de la palabra. Oh, la palabra estuvo buena. Oh my God, qué unción y todo el asunto. Pero cuando no, ¿quién tiene la culpa? El pastor. Amén. Pero no. La palabra viene por el hambre del corazón y del alma. Amén. A veces, hermano, hemos orado y de una palabra insignificante, hermano. Tal vez una palabra que no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero cayó en su corazón. Y me ha pasado a mí. Una palabra, hermano, de repente me abrió el entendimiento y pude entender algo espiritual dentro de mí que no entendía. Por eso es que es necesaria la oración. Amén. Aleluya. Entonces dice: nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones que ustedes han hecho. Gracias, gracias, hermano, gracias, gracias.
Para nosotros, dice en el 12, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Amén. Dice, no estamos escribiéndoles nada que no pueda leer ni que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor. ¿Qué estaba hablando Pablo? Ustedes tienen mi testimonio. Aquí no hay chanchullo, aquí no hay mentira, aquí no hay manipulación. Las palabras que les he enviado en las cartas, esas identifican quién soy yo. Y dice, han andado en santidad. ¿Qué quiere decir eso? Ha estado apartado para Dios. Y sinceridad, ¿qué quiere decir? Recto. Que no andaba dándole trance a la gente, como mucha gente transea a la gente ahora en las iglesias, hermano. Hermano, hay gente que nos ha dicho que les han robado todo, les han quitado todo. Porque hay gente así, hermano. Hay hombres que son transeadores. Hay gente que no son sinceros. Y Pablo les está diciendo, aquí no hay trampa. Esto que les he escrito es la verdad. Amén. Y dice, no estamos escribiéndole a alguien que ustedes desconozcan o algo que no entiendan. ¿Está bien claro, no? Está bien claro lo que Pablo escribe, lo que nos está tratando de decir. No hay nada de manipulación. Así dice en el 14 o en el 15. Bueno, leamos el 14, dice, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto ellos van a decir gracias Señor, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Eso es lo que quiere decir el día del Señor Jesús. Cuando estemos delante de Él, vamos a decir gracias Señor porque nos enviaste este hombre Pablo para predicarnos la verdad. Y Pablo va a decir gracias Señor porque he aquí los frutos de lo que tú enviaste a través de nosotros. Ambos van a estar orgullosos unos de otros. ¿Qué le parece? Así es que cuando llegue al cielo, le voy a decir Señor, gracias por los frutos que me diste de la palabra que enviaste. Pero ustedes, ¿qué van a decir? Gracias Señor porque nos enviaste este hombre para predicarnos la verdad. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que vamos a sentir, el mejor galardón que vamos a poder tener en el cielo, mirar los frutos de lo que hicimos aquí en la tierra. Amén. Pero se pasó la hora. No, todavía no, ¿verdad? No, vamos. Dice en el versículo 15, confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición,
es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Amén. Y dice, al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? ¿Por qué decía Pablo esto? Porque recuerdan que en la primera carta leímos que Pablo les había prometido que iba a ir. Pero luego, dice, el Señor le abrió puerta en otro lugar, en Efeso, y entonces tuvo que cambiar los planes. Tuvo que cambiar los planes y ya no pudo llegar. Entonces, los de Corinto empezaron a decir, no, no se puede confiar en él. Dijo que iba a venir y todos lo estaban esperando y no llegó. Entonces Pablo les corrige y dice, no, yo no soy hombre de doble ánimo, yo no soy el que diga sí, sí y no, no, al mismo tiempo. Que diga sí voy a llegar, porque mi vida no está dirigida por lo que yo decida, sino por lo que decida el Señor. Y si el Señor le cambia los planes, no tiene otra cosa que hacer. Y eso les está diciendo Pablo en esta escritura, amén. Dice en el 18, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, hermano. Todas las promesas desde Génesis hasta el libro de Malaquías fueron sí en Jesucristo, se cumplieron en Jesucristo. Él es la respuesta de Dios para nosotros. En Cristo, hermano, vino nuestra redención y nuestra salvación. Ahí se cumple todo, en Cristo. Amén. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Aleluya. Eso es, oh my God, eso es grande, hermano. Eso es grande lo que hizo Dios por nosotros. Nos dio a Cristo y en Cristo, hermano, está todo lo que nosotros necesitamos para tener la vida eterna. Es por eso, hermano, que el mundo odia, el diablo odia a Jesucristo. Es por eso, hermano, que quieren quitar todo lo relacionado con Cristo, la natividad y todo, porque es el día del nacimiento de nuestro Señor y Salvador, en el cual se van a cumplir todas las promesas de Dios. El diablo lo quiere borrar. Amén. Porque en Él, dice en Él. Amén. Dice, todas las promesas se cumplen en Cristo, así como por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. En Cristo siempre vamos a estar firmes. Amén. Solamente en Cristo.
Así que por medio de Cristo respondemos amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Así es. Amén. Para la gloria de Dios. Y Él es el que nos mantiene firmes en Cristo, dice, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. No se refiere a solo un grupo de personas que predican el evangelio, que Dios los unge. Él dice, Él nos ungió. Usted está ungido por el Señor. Todos tenemos la unción de Dios. Él dice, y nos selló como propiedad suya. ¿De qué manera nos selló? Porque dice que puso su espíritu en nuestro corazón como garantía. Dice en su escritura, dice las arras del espíritu. La garantía. O sea, la garantía es el depósito. Eso es lo que quiere decir arras. El depósito. Dios dio un depósito. Pero ese solo es un inicio, un enganche, como decimos. ¿Para qué? Eso no es todo, hermano, sino hasta cuando estemos con Él, Él nos va a dar todo lo completo. Estas son las arras del Espíritu, la garantía, el sello de Dios. ¿Por qué mencionan sello acá, hermano? Porque antes, hermano, las propiedades no tenían cercos como ahora, ¿verdad? ¿Cuántos han vivido en el campo? Ven que tienen cercadas las propiedades, dicen, este es mi límite, y ponen las cercas de alambre, y el ganado, hermano, no puede pasarse, ¿no? Pero en ese tiempo no habían cercos, entonces lo que hacían era, lo marcaban. Así que se hallaban por allá, ¿va? En medio de otro ganado, las vacas o las ovejas que le pertenecían. Usted decía, no, este tiene mi sello acá, este es mía. Esta es mía. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted está sellado por el Señor. Y ese sello le garantiza a usted que usted va a estar con el Señor. Aleluya. Hagamos de caso, hermano, que tenemos una fiesta de Navidad, ¿verdad? Usted está en su casa con su familia y de repente, hermano, entra una persona. Y usted voltea a ver y está en medio allí del comedor junto con usted. ¿Y esta persona quién es? Bueno, ¿y usted quién es? Y él le dice, bueno, la puerta estaba abierta y vengo a cenar. ¿Qué haría usted? Y se le diría, bueno, disculpe, pero no lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, si no se va, pues va a tener que llamar al 911 para que lo vengan a sacar, ¿verdad? Porque usted no es invitado acá. Pero qué diferencia, hermano Rodrigo, si usted tuviera la cena, ¿verdad? Y llegara a Italia con esa persona. Llegara con él y le dijera, ¿y quién es él? Bueno, él viene conmigo, papá. Él viene conmigo. Entonces vienes con Italia, entonces está bien. Pues. Siéntate, le sirve y todo. Y cuando usted llega al cielo, hermano, se va a presentar a las bodas del Cordero. Pero usted lleva el sello del Espíritu Santo como garantía. Y el Señor va a decir, papá, este viene conmigo. No importa. Sírvanle. Porque viene con mi hijo. ¿Me entiende? Estamos sellados. Nos presentemos ante el Señor, hermano, en el juicio final. Vamos a vernos con ese sello que tenemos derecho, no porque hayamos sido super espirituales, sino porque el Señor nos dio esa primicia.
nos selló con su Santo Espíritu. Tenemos derecho, ¿no? Aleluya. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Qué quiere decir es la garantía? De que el Espíritu Santo nos va a guiar hasta llegar allá, hermano. Por muy oscuro que sea el camino, hermano, la garantía de Dios es que vamos a llegar. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso es que es hermano, importante conocer el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen relación con el Espíritu de Dios? Mucha gente no conoce la voz del Espíritu de Dios. ¿Amén? Dice en el 23. Dice, por mi vida pongo a Dios por testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración de ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Fíjese qué seguridad la que tenía Pablo, que dice, por mi vida pongo a Dios por testigo de que no he ido a ustedes, de que no he ido a Corinto por beneficio de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, estaba muy molesto en la primera carta que les envió. Y la carta que les envió, hermano, pudo haber creado en ellos o pudo haber sacado en ellos algo enojo. Amén. Y entonces dice, por conveniencia de ustedes, ¿verdad? No fui a verles. Por eso es que él en la segunda carta va a Corinto y les dice que lo acompañe para ir a Éfeso o a Macedonia, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ellos estaban molestos por la carta que les había enviado. ¿Por qué? Porque los exhortaba a que dejaran todo el pecado en el que se habían metido. Recuerdan que muchos entraban en fornicación, muchos estaban en pleitos, y toda esa gente, hermano, es la que no quería que Pablo llegara. Amén. Y por eso le digo, no voy a ustedes porque miren, me voy a sacar el chilillo y vaya a hacer que le dé chilillazos a cualquiera, y por lo que estoy sintiendo ahorita, por las atrocidades que ustedes están haciendo. Pero sin embargo, dice, no es que intentemos imponerles la fe a ustedes, sino que dice, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Amén. Y vamos a terminar el capítulo 1. Aleluya. ¿Llegamos a la hora o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Pues entonces, hermano, espero haya aprendido algo en este día. Y yo sé que a veces la enseñanza es un poco más tediosa que la predicación, ¿verdad? La predicación nos emociona unas horas, un día, 2 días, pero la enseñanza es la que nos ayuda a corregir, es la que nos ayuda a seguir fieles con el Señor. Amén. Y por eso Él diseñó la enseñanza. Jesucristo no predicaba, Él enseñaba, ¿verdad? Jesucristo se agarraba a su grupo y decía, todos sentaditos acá, vamos a enseñar.
Porque la enseñanza, hermano, es la que más necesita la iglesia. Ahora es puro motivación, ¿verdad? Pura motivación. Fuego del Espíritu. Para que la gente salte, brinque, grite, corra. Pero la enseñanza es para permanecer. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo espero, Señor, que tu semilla, Señor, caiga en los corazones de mis hermanos, Señor. Que tú los bendigas, Señor, los prosperes en todos sus caminos, Señor. Que abras puertas, Señor. Y, Señor, más que todo, que guarde tu palabra, Señor, en sus corazones, para que, mi Dios, tú le des el crecimiento y puedan ellos, Señor, tener frutos, Señor, que vengan de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dales paz, dales gozo y dales sabiduría, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.